Ay, güey, se me fue el aire y eso que ni hablé. Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando. Bienvenidos a su programa de Ignorancia y otros males, un espacio para hablar de ciencia, cultura, arte y muchos, muchos otros temas. Me presento como siempre, yo soy Abner Tobar, para servirle a usted y Atenea, y me acompaña aquí el joven Axel Tobar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te trata la vida? Bien, digamos que también como se puede estar. Uno no se queja, ¿no? En estas condiciones. Exactamente. Estamos vivos y con salud, que ya es ganancia. Bastante. Así es. Y ahorita estamos en nuestro segundo episodio con, podemos decir, con motivo de los Juegos Olímpicos. Pero pues como somos raros, lo conmemoramos de una forma rara. Seguramente ya lo estarán viendo en el título de este episodio, pero vamos a hablar de uno de los episodios más oscuros que se han vivido en la celebración de este macroevento deportivo. Un suceso bastante lamentable, previsible incluso, lleno de frustraciones, sangre, este, rencor, terrorismo, Vergüenza ajena. vergüenza ajena, corajes. Esta historia tiene de todo. Y para esto tenemos que remontarnos un poco antes de la fecha del acontecimiento, del suceso. Regresemos al año 1936. Se celebraban los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania. Y para ponerlos un poquito en contexto, si es que no recuerdan, estamos justo 3 años, si no me equivoco, 3 años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial a causa de el chaparrito con bigote de Chaplin. 1936, Berlín, Alemania. Aborrecible sujeto tuvo la audacia, tuvo la genial, entre muchas comillas, idea de aprovechar este evento deportivo al que asistían atletas de todo el mundo para hacer propaganda del nazismo. ¿Cómo chingados no? Se puso o sea, el vato aprovechó, había un chingo de gente, esto es algo que ve todo el mundo, entonces estamos de acuerdo en que pendejo no fue. Era un macroevento, estamos hablando de un evento a nivel mundial. Lo pensó bien. Sí, eso sí se lo concedemos, no se lo vamos a negar. Pero, como era obvio, pues todas las naciones aborrecieron este acto, cosa que yo imagino que a Hitler le valió madres, no tengo idea. Y un dato curioso, en esas Olimpiadas fue donde compitió Jesse Owens, el conocido como Antílope de Ébano, que le dio en la madre a la estúpida idea de Hitler de la supremacía de la raza aria. Algo muy chistoso, ya que él ni siquiera era de raza aria, ¿no? Pero bueno, en fin, detalles. Igual y luego les hablamos un poquito más a fondo de Jesse Owens, está también interesante esa historia. En fin, 3 años después de que se dan estos Juegos Olímpicos, 1939, 1 de septiembre, Alemania invade Polonia y da inicio así la Segunda Guerra Mundial, un periodo que ya todos conocemos por ser uno de los conflictos bélicos a escala mundial que más vidas se cobró, si no es que el que más vidas se cobró, daños, consecuencias políticas, económicas. Fue un evento bastante turbio y Contexto feo. dominante. Exacto. Que de hecho fue el motivo por el que se cancelaron los Juegos Olímpicos de 1940 y 44, si no me recuerdo, ambos en Londres. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Este, el chiste es que una vez terminado este conflicto, ahora sí llegamos bueno, no al presente, llegamos a la época de este terrible acontecimiento. En 1972, Alemania nuevamente fue elegida como sede para los Juegos Olímpicos. Les recuerdo, esto fue la primera vez que se eligió Alemania tras el fiasco del 36. Entonces, lo que Alemania quería era dar una imagen completamente nueva, ¿saben? De este. Y ya no somos así. Exacto, o sea, después de toda esta porquería de Hitler fue como que no, o sea, ya Alemania es un país completamente diferente. Ah, que esa es otra.
Estamos hablando de la Alemania occidental, si no mal recuerdo, porque esto fue en el 72, antes de la caída del muro de Berlín. Así que estábamos en una Alemania dividida por la Guerra Fría. Entonces, creo que sí fue en Alemania occidental, ¿no? No recuerdo cómo. Bueno, espero no andarla cagando. Si lo estoy haciendo, ya me corregirán. Pero sí, estamos hablando de una Alemania dividida por la Guerra Fría, ¿no? Entonces, en 1972, esta Alemania quiso dar esa imagen de ya no somos así, el nazismo quedó atrás, ahorita somos súper relax, o sea, esto va a ser muy, muy tranquilo, juegos, felicidad, bla, bla, bla. No fue así. Es como cuando tu ex te dice, ya no, ya cambié, ya no lo volveré a hacer, hay que regresar. Exacto, es lo mismo. Ese típico vato, ¿no? Que como te dice tu amiga, no, es que yo lo puedo cambiar. El vato bien mujeriego, bien infiel. No, yo lo puedo cambiar, yo lo voy a hacer cambiar. Se ve que es buen chico. Y madres. Para Decepción. cuando te das cuenta, hay 11 atletas, un policía y 3 terroristas muertos. ¿O no les pasó así a ustedes? Creo que estamos hablando de una pareja, de una relación amorosa diferente. Ah, bueno, creo que me confundí un poquito. Bueno, entonces, regresamos a 1972. El 26 de agosto de este año, el atleta Gunther Sahn, no puedo evitar imaginármelo como el pingüinito de Hora de Aventura, encendió la llama de la antorcha olímpica, inaugurando así la 21ª edición de los Juegos Olímpicos con sede en Múnich, Alemania. Y fue ahí cuando empezó todo. La última vez que Alemania había sido sede, como ya les había comentado, fue en el 36, que fue cuando pasó todo esto de la propaganda nazi, ¿no? Digamos que este fue el motivo principal, uno de los principales motivos de que se pudiera dar este penoso incidente, este siniestro. Entonces, como les comentaba, la seguridad era mínima, llegando al grado tal de que los atletas podían ingresar a las instalaciones, a la Villa Olímpica, sin credenciales, sin ningún tipo de identificación. A los de seguridad les valía completamente madres. 2, la actividad militar estaba completamente restringida. Lo único que había eran policías. 3, estos policías no estaban bien armados y ni siquiera estaban uniformados. No se les debía identificar como oficiales, ¿saben? O sea, desde ahí vamos mal. Otra, la cerca que cubría este espacio era una miseria de 2 metros sin alambre de púas que los atletas tiro por viaje. ¿Mm? ¿Qué pasó? No, yo no dije nada. Ah, perdón. Creo que fue estática. Era una cerca de 2 metros sin alambre de púas que los atletas tiro por viaje se brincaban para poder acceder, o sea, digamos, pasar desde sus dormitorios, desde donde se alojaban, a la Villa Olímpica, porque estaban en realidad muy cerca. Estaban como que hacia la afuera de la villa. Entonces, estos güeyes a cada rato se la brincaban y los de seguridad se hacían de la vista gorda porque no, güey, son los juegos de la paz y que los juegos alegres y que bla, bla, bla. Porque No, nada puede malir sal. exactamente. Spoiler, no terminó bien. Entonces, hasta este punto, digamos, todo transcurría viento en popa, ¿no? Como se esperaba. Eso suena tan a título de YouTube de hace 3 años, 2 años. ¿Cuál? Ajá, o sea, imagínatelo, velo así. Juegos Olímpicos a medio conflicto de guerra con poca seguridad. Salen mal. Sale mal. Termina mal, termina sexual, una madre así. Bueno, hubiera sido mejor que terminar así a como terminó. Sí, ¿No ves que así decían los hippies, ¿no? Hace el amor y no la guerra. nada más que ellos lo aplicaron al revés. Sí, como que no la captaron. Este, entonces, durante los primeros 10 días de los juegos,
todo fue bien. Estaban todos felices y contentos, participando, bla, 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 shalala, shalala, ¿no? Pero llegó entonces el 5 de septiembre de 1972, por si se les olvidaba el año, y fue a las 4:40 de la madrugada de este día cuando integrantes del grupo terrorista palestino conocido como Septiembre Negro, el cual se tomó ese nombre por un conflicto que hubo. Si no mal recuerdo, un antecedente de este grupo terrorista fue la formación del Estado israelí posterior a la Segunda Guerra Mundial, conflictos entre estos dos países, conflictos que a la fecha continúan. Y en septiembre justamente del 71 hubo una masacre, bla, bla, bla. No, ahorita no vamos a ahondar mucho en ese tema, pero gracias a, bueno, no vamos a decir gracias, debido a ese acontecimiento fue que el grupo tomó este nombre, Septiembre Negro, y fue así, fue ahí donde se fundó, 1971, justo un año antes. Los integrantes de este grupo entraron eh, al evento vestidos de deportistas, o sea, iban camuflajeados como cualquiera, o sea, ¿cuántos pinches atletas había en el lugar de cuántos pinches países? ¿Quién se iba a dar cuenta de uno más o uno menos, no? Y más si los inútiles de los guardias ni siquiera se molestaban en revisarte una miserable credencial. No hagan eso, gente. Seguridad. Y yo, y yo que creí que la seguridad o la policía de mi país daba pena. Creo que ahorita estamos viendo un evento que dejaría orgulloso o celoso, no estoy muy seguro, al sistema judicial mexicano. Y yo creí que por eso joven, era de lo peor. El coche negro oscuro orillas a la orilla. Entonces, Exactamente. los vatos llegaron, traían las armas y traían creo que hasta granadas escondidas en sacos deportivos, en bolsas deportivas. Sí, también traían granadas. Sí, 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 cierto. Entonces, un dato muy, un poquito cagado, ¿no? Es que cuando ellos llegaron y quisieron brincar la barda de 2 metros, para llegar a los dormitorios de la delegación israelí, justo iban llegando los atletas gringos que venían, pues, o sea, se fueron de farra, yo creo, de fiesta, no sé, decían que se fueron a divertirse esa noche, ¿no? Y se escaparon. Y justo venían de regreso cuando ven a estos atletas y los ven vestidos con uniformes deportivos, sacos deportivos, entonces dicen, atletas, están aquí en los dormitorios, seguro vienen a descansar ya, ¿no? O sea, llegaron y pues van a sus dormitorios. Vamos a ayudarlos a brincar la barda. ¿Por qué? Es como el típico, pase usted, señor asesino. Exacto. O sea, estos güeyes en toda su inocencia dijeron, estos también son atletas. Que digo, hasta cierto punto entiendo que no reconozcas a todos los atletas porque son un chingo, ¿no? Pero bueno, No, pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que aparte, eso se vio, esa acción de los deportistas gringos se vio motivada por la baja seguridad, porque si ellos dicen, pues hay baja seguridad, entonces no va a pasar nada. O sea, como que por la situación en la que estaban pasando, en la que no había seguridad, en la que todo estaba bien, ellos no tenían sospechas de que se tratara de algo malo o de que fuera a pasar algo malo. bueno, sí es cierto, no, no es como que tú, atleta, vas llegando de una fiesta, ves a un vato, no sé, me imagino que morenito es de Medio Oriente, tratando de brincarse la barda a los dormitorios y dices, seguro este es un terrorista, seguro este es un terrorista palestino que vino a matar a los competidores israelíes por problemas políticos entre ambos estados. Nah, ¿qué va? Eso no pasa. No, o sea, eso nomás pasa en las películas, güey. Ojalá fuera así. El chiste es que los gringos eh, ayudaron a los palestinos a brincarse la barda. Los gringos muy, muy buen pedo, ¿no? Me imagino, ya, se fueron cada quien, ahora sí que cada quien para su casa. Aquí ya empieza lo feo. Aquí es donde ya se va a poner turbio todo esto. Bueno, más turbio. Resulta que ellos entran a los dormitorios de los atletas israelíes. En particular, llegan al primer dormitorio donde se encontraba
¿cómo se dice? El entrenador del equipo de lucha israelí, Moshe Weinberg. Y ahora sí que supongo que tratando de ser silenciosos empezaron a abrir la puerta, pero los ruidos despertaron a Moshe, quien inmediatamente al ver lo que estaba pasando, se abalanzó sobre la puerta para tratar de impedirles que la abrieran y empezó Como a de forcejear. trancarla. Exacto, de atrancarla. Empezó a forcejear con los terroristas y en todo esto empezó a gritar para alertar a sus compañeros. De sus compañeros, al final 9 lograron escapar y 8 se escondieron. Espero no andarla cagando con las cifras. Entre todo este alboroto, otro de los atletas de nombre Joseph Romano logró forcejear con uno de los terroristas y arrebatarle el arma. Desafortunadamente, los terroristas reaccionaron más rápido y pues lo mataron, lo asesinaron de un balazo. Luego a Weinberg, a Moshe, le dispararon, creo, si no mal recuerdo, decía que que le atravesó la mejilla el disparo. O sea, no fue letal, porque todavía lo ocuparon para, suena feo eso, pero así lo hicieron, lo ocuparon para llegar a los demás atletas. Le dispararon, el chiste es que lo forzaron a que lo llevara con el resto de atletas de Israel. Y se brincó la segunda habitación, que de hecho, investigando un poquito, estaba viendo que uno de los sobrevivientes del atentado estaba en esa habitación y creo que dijeron que no entendí si a militares, policías, algo así, como que les permitieron guardar armamento en ese cuarto, no estoy muy seguro de este dato. El chiste es que Weinberg se brincó este dormitorio y los llevó al tercero directamente, donde, si no mal recuerdo, estaba, no estoy seguro si era equipo de lucha, pero sí eran, digamos que como que los atletas que mejor condición física tenían en cuanto a fuerza. Sí, o sea, Es, dicen que lo hizo, que pudo haber sido que esto lo hizo como a propósito por mera estrategia. O sea, ajá, piensa rápido. Con los terroristas que vienen aquí, vienen armados, ¿quién es más probable que pueda hacerles frente a los terroristas? Tal vez el equipo de lucha. sí, no Entonces, lo vas por a eso mandar. saltó todas esas habitaciones para llegar directamente al equipo de lucha que él creía eran los que más fácil podían hacerles frente a los terroristas. Ujú, como someterlos. Digo, pues claramente no vas a mandar a un grupo de vatos armados con el güey de patinaje artístico, ¿no? Pero sí, o sea, se supone que, bueno, esa pudo haber sido la intención de Moshe, que estos güeyes pudieran someter a los terroristas, pero el pedo es que los agarraron dormidos. Entonces, pues no estaban, o sea, en primer lugar, ¿quién carajos está preparado para que mientras duermes llegue un palestino a tu cuarto y te deje como coladera? Creo que nadie, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos israelíes sí. Un buen punto, lo cual es bastante triste. El punto es, agarraron dormidos a estos atletas y no tuvieron posibilidades. En todo este desmadre, Weinberg aprovechó para meterle un chingadazo a uno de los terroristas, dislocándole la quijada, pero otro se alteró y lo mató a balazos. Y así murió Moshe Weinberg, Entonces, que hasta fue el la... momento, como recuento, llevamos dos víctimas, el Exacto, entrenador y el primero que asesinaron entrando al cuarto de donde estaba el entrenador. exacto. Joseph, el que forcejeó con el terrorista y le alcanzó a quitar el arma. Llevamos dos. Eh, en todo este... En todo este... ¿En qué me quedé? Estamos en cuando matan al entrenador Ah, sí, cierto. y entran a donde estaban los del equipo de lucha. Sí, cierto. Este, como estaban dormidos y no estaban preparados para esto, al final los terroristas pudieron someter a los atletas y los tomaron de rehenes. Este, en todo esto, ellos exigieron al gobierno israelí, sí es israelí, ¿verdad? No los estoy confundiendo. Sí, porque ellos eran palestinos. Le exigieron al gobierno israelí la liberación de 234 pesos, perdón, presos palestinos que estaban en prisiones de Israel. Según donde lo encuentres, puede variar el número desde 230 a 236, pero pongámosle por ahí, 230 y pico presos israelíes. Bueno, palestinos en Israel. Además
de la liberación de creo que eran fundadores de la fracción del Ejército Rojo, algo así se llamaba, creo que sí, que era un grupo extremista alemán justamente, y los presos eran Andreas Bader, espero no pronunciarlo mal, no sé alemán, disculpen ustedes, y Ulrich Meinhof, y además también del terrorista japonés Koso Okamoto. Ahora, pero hasta donde yo tenía entendido, esto fue como cuadrar información. O sea, sí querían que se liberaran a estos presos, pero no se lo pidieron directamente al gobierno de Israel. O sea, como estaban en Alemania, lo que hicieron fue, o sea, al momento del secuestro, estas peticiones pasan directamente a Alemania. Alemania lo cuadra con el gobierno de Israel, donde le están diciendo, oye, está pasando esto, tenemos a tantos atletas secuestrados, a 2 muertos, son tuyos, y están pidiendo esto, ¿no? O sea, no fue directamente que se lo pidieran a Israel, sino que se lo pidieron, pues, ahora sí que al gobierno alemán, y de Alemania pasó a Israel. Bueno, sí, sí es cierto, tienes razón. Como tal fue así, no fue directo a Israel, tienes razón. Pero sí, básicamente las peticiones eran la liberación de estos 230 y pico presos palestinos en Israel, los dos de la fracción del Ejército Rojo de Alemania, y ay, ¿cómo les dije que se llamaba el otro? Koso Okamoto. Entonces, la petición, una petición entre comillas de los palestinos fue directo al gobierno de Alemania para que estos hablaran con el gobierno israelí. Les dieron un plazo, si no mal recuerdo, creo que fue a las 11 de la mañana del día siguiente, no estoy muy seguro de la hora. Este, el chiste es que Alemania trató como de hablar con ¿cómo se dice? Con el gobierno de Israel. Ajá, trató de, no, perdón, con los terroristas. Alemania trató de hablar con los terroristas para Ok. como que conseguir un poco de tiempo. Decirle, a ver, güey, espérame, en lo que tus demandas llegan a Israel, danos chance. Total que no, eran las 9 de la mañana. El plazo era las 9 de la mañana. Estuvo hablando con Lutif Afif, que era digamos que el negociador principal, perdón si lo ando cagando con el nombre, pero sí, el negociador principal, que es el que mucha gente conoció como el tipo del sombrero blanco, si no me recuerdo, porque así se veían las fotos de los diarios. Y esto salió en chinga en los periódicos. Entonces, incluso amenazaron con que si no se cumplían sus demandas para le digo, el plazo que les dieron a las 9 de la mañana, iban a estar matando un rehén por hora. El chiste es que después de que el ministro alemán estuviera hablando con ellos, les pidió más tiempo para que, les digo, en lo que llegaba su petición y bla, 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 ¿no? Al total que al final los terroristas aceptaron, y les expandieron el lapso a El plazo de tiempo. el plazo de tiempo hasta creo que como hasta el mediodía, si no mal recuerdo, Y las dos. del 5 de septiembre. De hecho, en cierto punto, incluso el ministro alemán ofreció entregarse él como rehén a cambio de que soltara a los atletas. Pero pues obviamente los palestinos lo mandaron a Píforo y de regreso, ¿no? Que para los que no sepan, Píforo es un pueblito que queda a 10 minutos de la chingada, o sea, más lejos de allá. Entonces, para allá lo mandaron. Total que, digo, a lo mejor parece un poco chistosa la situación, porque fue como que les dijeron, a ver, a las 9 de la mañana quiero ya mis presos liberados. Oye, no, pues dame chance en lo que le hablo a Israel y bla, bla, bla. Bueno, te doy al mediodía. Oye, pero es que fíjate que está bien, te doy hasta la 1 de la tarde y así se estuvo aplazando. Creo que ese fue el último plazo, ¿no? A la 1 de la A la tarde. 1 de la tarde. Ajá. Y ahí pues sí, ya fue como que ya nada de que uno por hora, no les vamos a dar chance. O sea, si para esa hora no me tienen mis demandas cumplidas, se chingan y matamos a todos frente a la prensa. Porque también esa era otra, o sea, sabían que la atención estaba sobre ellos, lo tenían bien claro y era parte de lo que querían. O sea, al final de cuentas,
como sea, esto fue un movimiento político, una estrategia política. Y al final, como las estrategias políticas, muchas implican hacer ruido. Exactamente. Y en el caso de estas personas, desafortunadamente ese ruido implicaba mucha, mucha sangre. El punto es que en cierto punto del secuestro, mandaron francotiradores a rodear el área, vestidos creo que de atletas. No estaban muy bien preparados. El punto es que dentro de todo este desmadre, sí, ya me acordé cuál fue. Resulta que los atletas se posicionaron, creo que en azoteas alrededor del área, y los medios estuvieron cubriendo todo esto en vivo y, bueno, iba a decir a todo color, pero no sé si ya había televisión a color en ese entonces. ¿En qué año fue la televisión a color? Ay, no recuerdo. Creo que fue un mexicano el que la inventó, ¿no? Sí, Guillermo Camarena, si no me recuerdo, Guillermo González Camarena. Pero el año no lo recuerdo. Pero, a ver, aquí, antes de que sigas con esto, creo, si no mal recuerdo, antes de esto que tú vas a mencionar, hubo un intento de la policía alemana por un intento para infiltrarse donde tenían a los rehenes, que no fue precisamente ese. Su primer intento fue con la comida, es decir, necesitaban pues comida tanto los rehenes como los terroristas. Entonces, al momento de pedir la comida, los agentes, la policía de Alemania piensa en vestir, si no mal recuerdo, 4 agentes como los encargados de llevar la comida. O sea, como esto que hicieron en La Casa de Papel, donde visten al policía del cirujano, bueno, del Sí, el enfermero médico, y sí, cierto. meten algo similar. Sin embargo, pues, para su sorpresa, los palestinos no son nada tontos. Entonces, ellos solicitan que dejen la comida y que ellos salen a recogerla. Entonces, eso fue su primer intento fallido por entrar. El segundo no fue precisamente los francotiradores, o sea, no es precisamente que ellos fueran el error, sino que iban a hacer una especie de operación en la que iban a entrar por conductos, si no mal recuerdo, de ventilación o algo similar. El punto es que iban a infiltrarse de una forma furtiva a las instalaciones, pero a este punto la prensa estaba tan centrada en ver todo al momento, en ver cómo estaba la situación, que las cámaras Los estaban delataron. grabando cómo se estaban posicionando los elementos supongo que era policía, porque los militares estaban restringidos en ese entonces. Ujú. Entonces, estaban viendo cómo los agentes se colocaban en posición. Esto alertó a los palestinos y entonces fue el segundo plan frustrado del gobierno alemán para poder calmar esta situación. Sin duda, todos unos genios los de la prensa, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan jodido tiene que estar todo para que... Ay, es que no sé. La prensa fue la que cagó este intento en sí. ¿Qué Mira, digo es yo? que en realidad, vamos a ser honestos, o sea, hoy en día la prensa, aunque sí es muy buena porque hay libertad de expresión en algunos casos, y te deja como hacer muchas cosas, hay que ser enteramente honestos. También las personas de la prensa han causado muchos desastres. Como la muerte Por, de Lady Di. no podemos, ajá, o sea, no podemos decir que es completamente, digo, no en todos los casos, hay sus excepciones. No podemos decir que es completamente su responsabilidad porque en ellos no estaba que un grupo de palestinos fueran a secuestrar atletas israelíes. Sin embargo, si ellos no hubieran hecho o tomado esas acciones, se pudieron haber evitado varias muertes. Entonces, también, y hoy en día no nada más pasó ahí, o sea, hoy en día pasa con muchas situaciones que la misma prensa es la que causa problemas La que la caga. y hace, ajá, y entonces es como, o sea, ¿la prensa es realmente buena en todos los casos? Es que es una cuestión un tanto debatible, ¿no? Porque uno, o sea, a lo mejor y con lo poco preparado que estaban los policías, igual hubiera sido un intento frustrado, ¿no? Pero aún así, pues terminaste quitándole una posibilidad a la policía de poder actuar para salvar a estos atletas, ¿no?
Digo, vamos a ser justos también, no sabemos si lo hubieran logrado, puede que sí, puede que no, pero imaginando que hubieran llevado la suficiente preparación y que hubiera sido un plan muy bien armado, güey, capaz y con eso ya salvaban a estos atletas o al menos eran bajas mínimas, pero no. Llegó un pinche reportero, bueno, llegaron los reporteros a grabar todo desde cada maldito ángulo posible, porque supongo que creyeron que los palestinos no escuchaban noticias y pues valió madres el plan. Pero es que aparte, si no mal recuerdo, cuando estaba pasando todo esto, el inicio, digamos que del secuestro pasó en la madrugada, ¿no? Ajá, Al día siguiente, pues ya se sabía, ya había demandas, ya estaba, digamos que ya se conocía todo, porque eso sí, o sea, estas noticias se difundieron de una forma increíblemente rápida. Ahora, el problema, o bueno, no, uno de los problemas aquí es que varios países estaban como pidiendo o abogando porque se suspendieran los juegos, se cancelaran hasta que se resolviera este asunto, pero Alemania dijo no, o sea, Nel, güey. vamos a seguir con los juegos. Entonces ese mismo día tú podías ver en un canal de noticias o podías, no sé si por radio también se hacía, escuchar cómo iban en tal deporte y cambiabas de estación y escuchabas cómo iban en la situación de rehenes con los deportistas. O sea, se debió de haber suspendido para poder centrarse en una cosa y entonces fue hasta, si no mal recuerdo, las 3 de la tarde de ese día que fue cuando dijeron, ok, va, suspendemos los Juegos Olímpicos, vamos a centrarnos en este tema de los rehenes, pero al final fue como otra medida que está mal vista, tomada por el gobierno de Alemania. Sí, de hecho, de hecho sí, esa fue una decisión muy controversial, el hecho de que decidieran continuar con los juegos. Llegado a este punto, las demandas de los palestinos fueron rechazadas claramente por el gobierno israelí, porque pues la política es más importante que la vida de 11 personas, ¿no? Aparentemente. Decía mi profesor de filosofía, la política es algo muy serio como para dejarla en manos de políticos. De hecho, cuando se comunicaron con Israel, la primer ministro de ahí, de Israel, de nombre Golda Meir, dijo, y cito, si cedemos, ningún israelí podrá sentirse seguro en ninguna parte del mundo. No voy a negar que puede tener un punto, pero creo que hay mejores maneras de manejar estas situaciones. Al final de cuentas, esa es mi humilde opinión de ignorante. Yo no soy político, ¿no? Pero, pues desafortunadamente, esta decisión costó la vida de esos 11 atletas. El chiste es que llegadas como a las 6 de la tarde de ese día, ya en vista de que valió madres esto y no les iban a dar lo que querían, lo que pidieron fue que los llevaran en helicóptero a un aeropuerto que, si no mal recuerdo, los iba a llevar en avión a Egipto. Creo que era Egipto, no estoy muy seguro, para, pues, para seguir la negociación desde allá. Sí, sí era Egipto. O sea, su plan, o sea, vieron todo cómo estaba saliendo toda la situación y dijeron, tenemos que movernos de aquí. Entonces, en Egipto, ya que estemos, que nos En sintamos un poco nuestro, más ajá, seguros, ahí seguimos con las negociaciones. O sea, no iban a parar. no, Ellos no, sabían que no iban a parar. es gente que no se rinde. O sea, estas personas están casadas de verdad con su propósito, a tal punto de que van preparadas para morir antes que rendirse o para matar. O sea, uy, ¿todo bien? Sí, un accidente. Ok, no te vaya a pasar como a mí me pasó con el café en el episodio 9, que se me derramó el café en los pantalones. De hecho, eso sí se quedó en el episodio. Pero bueno, lo que decíamos, esta gente va preparada para morir y llevarse a todos los que pueda con ellos con el fin de cumplir su propósito. Son gente de verdad casada con sus ideales. Son fanáticos. Entonces, Que no era está, o sea, en ciertas situaciones que no implican el matar riesgo o matar o este tipo de cuestiones, está bien que seas así de comprometido, de comprometido con tus propósitos, pero pero no te pases de comprometido, güey. Luego, ¿por qué hay pues las bueno. cruzadas? Luego, ¿por qué hay
Illuminatis masacrados en las calles, luego porque hay atletas muertos, Qué por bueno, gente. esos ya serán otros temas, ¿no? Sí, pero, o sea, todo esto fue por gente que se casó de más con su propósito. O sea, es bueno que sean comprometidos, pero no a estos extremos, no cuando pueden dañarse a sí mismos o a otros. Entonces, en vista de que se iban a trasladar a otro lugar, digamos que el gobierno alemán aprovechó esta oportunidad. Dijo, este es mi momento. Entonces, mandaron los helicópteros, hasta ahí digamos que todo fue como lo habían pedido los terroristas. Mandaron creo que 2 helicópteros en los que iban tanto terroristas como rehenes. La idea del gobierno alemán era que en cuanto ellos pisaran el aeropuerto, los iban a dejar como coladera. Pero resulta que uno, eran más terroristas de los que tenían pensados los alemanes, Ellos tenían, si no mal recuerdo, identificados a 4, entre 4 y 5. pero eran 8. Exactamente. Si no mal recuerdo, creo que 5 fueron los que se metieron, los que los gringos ayudaron a meterse y los otros ya estaban adentro. La verdad es que no entendí muy bien esa parte. El punto es que en total eran 8 miembros de Septiembre Negro. Pero bueno, esa es una, que eran más de los que tenían identificados. 2, que estaban mucho mejor armados que los propios francotiradores alemanes. De hecho, creo que me habías dicho, ¿no? Que por lo que te habías encontrado, ni siquiera eran fusiles de francotirador lo que traían. O No, sea, mira, no recuerdo el nombre del fusil, pero no era un fusil de distancia. específico para esas situaciones. O sea, ni siquiera. Aparte, creo que ni siquiera estaba bien preparado los elementos que usaron, o sea, las personas que estaban portando estos rifles, porque vamos, dado lo que ya el antecedente que se tenía con la milicia de Alemania, tenían como restringido que pudiera participar, entonces usaron solamente agentes de policía, que volvemos a lo mismo, No no estaban estaban preparados. bien armados, o sea, no tenían el armamento necesario, ni mucho menos estaban preparados para una situación así, Exactamente. aunque ya se había previsto. Ya más adelante, cuando terminemos de comentar esta parte, Vamos a hablar de eso. vamos a hablar de eso. ¿Y por qué da tanto coraje? Y sí, de hecho, el que era jefe de policía de Múnich en ese momento, Manfred Schriever, Manfredi, vamos a decirle Freddy para los cuates, admitió que él era el encargado de la seguridad del evento y admitió que sus elementos no estaban listos para esta situación. O sea, un policía es como poner un tránsito, como mandar un tránsito a la guerra. Si topas, o sea, no, güey, no es algo para lo que estos policías estén preparados. Para eso tienes militares, que digo, entiendo su idea de la fiesta de la paz, pero aún así me parece que todos los demás países hubieran entendido perfectamente que hubiera habido esa seguridad en ¿cómo se dice? En los juegos, sin necesidad de que fuera un segundo régimen nazi. O sea, yo creo que los demás países hubieran entendido perfectamente y sobre todo viendo que eso seguramente hubiera salvado varias vidas. Entonces, continuando con esta lamentable situación, si no me recuerdo, la forma en que alertaron a los terroristas fue porque uno de los policías disparó, pero falló y le dio en el muslo a uno de Es que, los. mira, lo que se dice es que salen, digamos que la cuestión fue así. Se tenía planeado tener francotiradores que, como ya habíamos dicho, no tenían las armas adecuadas y tal vez tampoco la preparación, ponerlos digamos que en las partes altas, en las azoteas del aeropuerto, y adicional a eso, tengo entendido que se iban a infiltrar, digamos que en el personal, dígase piloto, azafatas, miembros de la policía, ¿sabes? Porque su plan era matarlos, o sea, matar a los captores. Ellos tenían la idea de que eran 4, entonces dijeron, entre los francotiradores y este personal, Ya se la este, pelaron. ajá, pero el primer problema fue el de las armas y la preparación, ¿no? Hubo un segundo problema. Tengo entendido que estos elementos encargados de hacerse pasar por el personal del avión, eh, por alguna razón, abandonaron su posición. Y Ah,
creo que abandonaron su posición sin permiso de su superior. Entonces dejaron el avión solo. Creo también que uno de los miembros o el líder de este grupo terrorista que había tomado a estos rehenes había pedido al avión, había pedido que los pilotos de los helicópteros o que el piloto del avión fueran de su misma nacionalidad, algo así. No recuerdo exactamente qué fue lo que pidió. El chiste es que en estas peticiones, bueno, en esta situación, donde ya estaban en el aeropuerto, ese fue otro de los problemas. El avión estaba solo, no había nadie. O sea, Ah, abandonaron su posición, estaba solo y estaban los francotiradores. Entonces, cuando llegan estos dos helicópteros, bajan primero dos hombres de los del captores, helicóptero. Ajá, de los ajá, terroristas. de los terroristas. Estos dos hombres entran al avión, ven que está todo solo, o sea, que el avión está vacío, no hay nadie. Entonces regresan a los helicópteros como para reportar la situación, imagino. Y en cuanto regresan, cuando están caminando o desplazándose hacia los helicópteros, uno de los francotiradores, no sé si porque le dieron la orden o porque este, lo tenía según el enfocado, decide abrir fuego. Su propósito era dispararle a la cabeza o tirar a matar a uno de los terroristas, pero volvemos a lo mismo. Dígase por el arma, la preparación, los nervios, qué sé yo, no le da. La bala cae en la pierna del otro terrorista. O sea, él planeaba pegarle a uno y matarlo, pero le pega en la pierna al otro. O sea, para Entonces, chingarla de acabar ni siquiera le dio al que quería. exactamente. Puta, no, Entonces, pues, pasa esto y es cuando se empieza a dar el tiroteo. es que tenía el ángel francotirador. Pero sí, lo de los pilotos, por ejemplo, el personal infiltrado, esa sí no me la sabía, pero sí, tengo entendido que ese fue, digamos, que el punto en el que ya los terroristas como que se alertaron completamente, se pusieron en alerta de la situación, cuando este miembro, ¿cómo se dice? Este elemento de la policía dispara, falla y le da en la pierna al otro terrorista. Entonces ahí es cuando empieza ya, ¿cómo dicen? Cuando el quilombo le dicen en otro país, ¿no? Cuando se hace el desmadre, Ok. este, va a haber quilombo, dicen, creo. Pero se hace el desmadre, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos güeyes se dan cuenta de la presencia de los policías, avientan una granada adentro de uno de los helicópteros, llevándose con eso a 4 rehenes, y de hecho después encontraron a los otros 5, recordemos que eran 9 rehenes, en el otro helicóptero. Los encuentran muertos. Fue como Mira, un ahí digo, hoy en día, pues la información que se tiene puede ser mucha, puede ser poca, puede ser incierta. buen punto. De donde yo estuve leyendo y estuve investigando, se dice que que el líder de este grupo, cuando vio todo lo que estaba pasando, a 4 de los rehenes que iban en un helicóptero, los fusiló, salió del helicóptero y aventó una granada dentro del helicóptero. Luego de eso, se dice que en el otro helicóptero, donde quedaban los otros 5 rehenes, lo mismo. Este, otro elemento de los terroristas dispara y supongo que también aventó una granada ahí, no sé. Pero digamos que eso fue lo que intentaron hacer como para ya vámonos de aquí, ¿no? Ah, bueno, De aquí nos salimos. sí. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, o sea, están preparados para morir, pero también para llevarse con ellos a cuanto güey se les cruce. Entonces, Entonces, bueno, hasta aquí podemos actualizar el conteo de víctimas solamente atletas, atletas a a 11 11. ya. Sí, Tenemos el entrenador, eh, el que intentó forcejear con uno de los terroristas al principio y los otros 9 del equipo de lucha. exacto. Un en particular fueron Moshe Weinberg, que fue él era el entrenador,
Joseph Romano, que fue el que forcejeó con el terrorista, él era de halterofilia. Zeev Friedman, también de halterofilia. David Berger, igual, halterofilia. Jacob Springer, juez de pesas. Eliezer Halfin, era luchador. Joseph Gutfront, sí, Gutfront, árbitro de lucha libre. Kehat Shore, perdón, entrenador de tiro. Mark Slavin, luchador grecorromano. Andrés Pitzer, entrenador de esgrima. Y Amitsur Shapira, entrenador de atletismo. Y ante todos estos nombres, una disculpa si la pronunciación no es la correcta, simplemente no Estoy sabemos pendejo. cómo se pronuncia. Exacto. Pero sí, es eso mismo, eso mero. Entonces, fue alrededor de 1 hora lo que tardó todo este tiroteo hasta que acabaron pues con lo de los helicópteros. Después de esto, los miembros de la policía lograron matar a 5 de los terroristas. Recordemos que eran 8. Entonces, hasta ahorita el conteo va en... ¿Cuántos mataron? 5 en 16, ¿no? Sí, 16 Sí, muertos. 16. 5 terroristas, los 11 atletas antes mencionados. Finalmente también hubo un oficial herido y creo que posteriormente muerto durante el tiroteo, ascendiendo a 17 víctimas en total, contando, repetimos, 11 atletas israelíes, 5 terroristas palestinos y un miembro de la policía alemana. Solo sobrevivieron, de hecho, finalmente nada más quedaron vivos 3 de los 8 terroristas y fueron aprehendidos. Ahora, lo chistoso aquí es cómo algunos de ellos fueron aprendidos, ¿no? Porque se dice que uno de ellos corrió, digamos que a un área como de especie de estacionamiento, de aparcamiento, donde creo que un equipo, no sé si de perros o un equipo de solamente de policías, posteriormente lo encontraron, y otro, si no mal recuerdo, se hizo el muerto. O sea, en la escena, uno de estos terroristas se hizo el muerto, dijo, no, si creen que estoy muerto, es como cuando pasa, cuando lo que te dicen que hagas en un ataque de oso, ¿sabes? Hasta el Ajá. muerto. Él lo intentó hacer, pues obviamente no le funcionó y lo capturaron. El tercero, no recuerdo cómo es que se dice que fue Capturado. capturado, pero igual, fue en ese momento. O sea, terminado ese tiroteo. Es que al vato le Cabe enseñó. recalcar que cuando se dio ese tiroteo, ya no sé si ya era de noche o había condiciones climáticas, digamos que adversas. El chiste es que también al momento del tiroteo, los tiradores alemanes ya no tenían buena visibilidad. De hecho, creo que ellos fueron los primeros en dejar De como de disparar. disparar, porque ya no tenían la suficiente visibilidad y entonces fue cuando pasó esto, que ya estaban 5 Muertos. terroristas muertos y los otros 3 tratando de De huir. escapar. Yo creo que al vato le enseñaron a actuar de muertito como ¿cómo se llama? El SEA, ¿no? El de en la Escuela de Actuación de Televisa. Exactamente. Así como Nada La más Rosa. le dijeron, tírate y saca la lengua Sí, en cámara lenta, güey, con la canción de fondo. para que le Es dé dramatismo. exacto. Ah, pero eso sí, nunca caiga sobre tu cara, porque si no, pues se te arruina el maquillaje para cámara. Exactamente. Entonces, hasta este punto, recordamos, fueron 17 bajas en total. Capturaron a los 3 terroristas restantes. Y creo que si no mal recuerdo, me habías comentado tú, ¿no? Que hubo un secuestro de un avión posteriormente para poder, ¿cómo se dice? Para poder pedir el rescate de estos 3 terroristas palestinos, que Bueno, mira, es que tuvo que ver, creo que también vamos a, con... vamos, vamos a hablar de este tema. Yo primero creo que deberíamos tocar el punto de por qué desde un principio las medidas que tomó el gobierno de Alemania fueron las peores. Ah, sí, tienes razón. Empecemos, por el principio. No, ya, perdón. Vamos, como dice Jack el Destripador, por partes. Fue, digamos que la presión por esta cuestión del previo régimen nazi en la Alemania,
de los 1930, aunado incluso, creo que también fue parte como de esta presión que hubo para Alemania en ese entonces, el acontecimiento que se dio en los Juegos Olímpicos pasados en 1968 en la Ciudad de México, que no les vamos a spoiler porque ese va a ser otro episodio. Bueno, spoiler entre comillas, porque Bueno, sí, sí, todo se seguramente muchos supo. de ustedes ya saben. Yo creo que pocos van a ser los que sepan, ¿cómo se dice? Que los que no sepan qué pasó ese día, ¿no? A lo mejor los de otros países, que de hecho, Seguramente. la verdad fue una grata sorpresa ver que sí nos han escuchado en otros países. Un saludo a donde nos escuchen. Creo que de Perú, Chile, Argentina, a Estados ¿Cómo Unidos. llegamos hasta allá? No tengo No idea. tenemos idea, De hecho, creo que hasta, pero hablando de, creo que hasta en Alemania nos llegaron a escuchar, no estoy seguro. y Al es, menos, bueno, eso según algunas estadísticas, ¿no? ajá, Si es cierto y por ahí estás en alguno de esos países, o gracias. no, o quien sea que seas, gracias. Exacto. Sí, e incluso si seas de nuestro país, seas de otro país, gracias. Incluso si también nomás nos escuchaste una vez, igual, se agradece. Este, pero sí, entre la cuestión del nazismo y lo del México 68, fue como que fueron muchos eventos juntos que presionaron a Alemania a tomar esta decisión de la fiesta de la paz en la que fue todo amor, todo, o sea, querían mostrar una Alemania más cálida, más amistosa, todo lo opuesto a lo que fue el régimen nazi, ¿no? Entonces, ahí fue el primer pedo, donde dijeron nada de militares, seguridad mínima, bla, bla, bla. Ahora, uno de los puntos más fuertes que pueden frustrar a muchos, es el siguiente. Resulta que dentro de la planeación de los Juegos Olímpicos, le encargaron a George Sieber, un psicólogo policial. Este señor tenía un superpoder bien chingón. Él veía el futuro a través de las matemáticas. ¿Cómo? Por estadística. Entonces le encargaron a este señor, George Sieber, que planeara, ¿ok? Los Juegos Olímpicos. ¿A qué nos referimos con Para todos aquellos que de repente este, están en CCH o en secundaria y dicen que las matemáticas no sirven para nada, recuerden esto. Las ¡Pum! matemáticas pudieron haber salvado varias vidas y no nada más Exacto, en esta ocasión, en varias situaciones. exacto. E incluso si les valen madres las vidas y les importa más el dinero, les cuento un ejemplo rápido de otra forma en la que las matemáticas te pueden ayudar. Resulta que una vez la NASA perdió un chingo de dinero por no haber hecho una conversión de unidades y se les madreó un satélite. Neta, las matemáticas sirven. Estudien, niños. El punto es, George Sieber, este psicólogo, fue el encargado de planear los Juegos Olímpicos en Alemania, en Múnich. Y por planear nos referimos a que le encargaron prever cualquier posible escenario fatal, siniestro, cualquier cosa mala que pudiera salir durante los Juegos, durante el evento, pues para estar preparados, ¿no? Entonces este señor hizo su tarea. Se puso a pensar, a estudiar todo. Cabe mencionar que en estas épocas eh, era muy común, era relativamente común que hubiera atentados terroristas, que hubiera algún ataque, incluso secuestros de aviones, cosas así, eran tristemente comunes en estos tiempos, o como que tuvieron cierta frecuencia, ¿no? Entonces, este señor hizo sus cuentas, vio ahora sí que planeó básicamente todos los posibles escenarios que podían salir mal, todas las formas en las que podía mal ir sale el evento. Entonces, ya al final consiguió 26 predicciones, 26 escenarios. Llegó con Manfred Schreiber, con Freddy, y le dijo, vato, aquí está mi trabajo, lo que me pediste. Entonces Freddy lo vio, estuvo checándolo, les dijo, güey, haznos unas menos fatalistas, ¿no? ¿Puedes mostrarte un poco más optimista en tu reporte? Exacto, vato, es la gran fiesta de la paz, güey, todo va a salir bien. Es que, no sé,
me suena como, como ese vato, como ese amigo que te incita a hacer una pendeja que te dice, güey, no nos va a pasar nada. Y al final todo sale mal, ¿saben? O sea, ¿por qué, Freddy? ¿Por qué? Te dieron las herramientas para salvar vidas y lo mandaste a chingar a su madre. Se acaba de recalcar que este hombre calculó 26 escenarios en los que algo podía salir mal. Ajá. Y fue la Y vigésimo uno de primera. esos era precisamente, o sea, no puede ser súper específico, ¿no? Pero uno de ellos era precisamente que podían atacar a ciertos miembros de los deportistas en el complejo donde se estaban hospedando. O sea, ya para que te digan, oye, pueden atacarlos mientras están, no sé, durmiendo en donde están hospedados, tú lo ignores y a las horas, a los días, pase eso que te dijeron, o sea, Me imagino el algo meme está este haciendo de mal. Mike Wazowski, güey, con la cara de Zully. Freddy, después de ver la matanza que ocurrió por haber ignorado a Sieber, este, frustra mucho. En particular si no me equivoco, fue el 21º escenario, al menos según lo que yo encontré. Yo no sé qué tan cierto puede ser esto, pero dicen incluso que el vato lo predijo con una precisión que te cagas. O sea, el güey dijo a las 5 de la mañana van a entrar un grupo de terroristas palestinos al complejo donde se hospedan los atletas de la delegación israelí, van a tomar rehenes, bla, bla, bla. O sea, neta, les repito, yo no sé qué tan cierto sea esto, pero dicen que lo predijo así de cabrón, a grado tal de que la diferencia entre la hora que él predijo y la hora en la que se dio el atentado, en la que se colaron en los complejos, fueron como 40 minutos de diferencia, no, ¿cuánto? Como 20 minutos de diferencia, porque creo que fue como a las 4:40 y él dijo como a las 5 m, o sea, una cosa de nada. Ahora, seguramente de los que nos están escuchando, seguramente más de uno está pensando, pero es que eso no se puede, es que cómo puedes tener tanta precisión en ese tipo de situaciones. A ver, vamos a ponerte un escenario un poco más cercano a lo que se ha llegado a vivir aquí en México. Digo, espero que no, pero ¿a cuántos no les ha pasado que les roban, pero roban su casa, ¿sabes? Mientras no están. Sencillamente las personas que hacen esto o que llegaban a hacer esto, porque no sé si siga pasando muy seguido, antes sí, te observan, pueden hacer hasta como un horario de, ¿sabes qué? Esta familia vive en tal lugar, se ve que tiene un poder adquisitivo moderadamente bueno para que lo robemos y a estas horas no están. Estadísticamente también se puede hacer eso. Él Ujú. puede hacer una observación, un análisis de los elementos de seguridad que de por sí no estaban haciendo bien su trabajo y decir, bueno, es que a estas horas hacen cambio de horario, a estas horas no están atentos, y Estos son los entonces puntos así como que vulnerables. poder sacar una predicción de un horario en el que la seguridad podría ser más endeble, podría ser más frágil como para que se pudiera dar la situación. O sea, sí Y se puede llegar a predecir o sea, es muy difícil y yo creo que hoy en día sería todavía más difícil, pero sí se puede hacer con este tipo de precisión un análisis así. exacto. Y mira, estamos hablando de una seguridad ya de por sí miserable, como para que digas el punto en el que es más frágil, está cabrón. Pero también, o sea, y por ejemplo, si alguno se pregunta, oye, pero ¿cómo supo la nacionalidad de los atacantes, de los atacados? Vato, estamos hablando de que en ese momento creo que no tenía mucho de que había iniciado o de que se había puesto feo bueno, sí ya tenía un rato iniciado, ¿no? Pero estamos hablando de que había un conflicto muy fuerte entre estas dos naciones. Conflicto que de hecho hasta la fecha se mantiene entre Israel y Palestina. Este, entonces, Pero, o sea, yo sé que va a sonar feo, pero dices entre estas dos naciones, ¿qué no se supone que Palestina es como parte de Israel todavía y lo que quiere es independizarse? creo, es lo que tengo entendido yo. La verdad es que no estoy muy bien informado respecto al conflicto. Pero el punto es Este, que había un conflicto. ajá, y de hecho sigue hasta la fecha. De hecho, tengo una amiga que luego, o sea, ella se mete mucho en estos asuntos, investiga mucho. Este,
y luego me cuenta cosas, ¿no? Pero la verdad es que muy bien informado no estoy, entonces no me gustaría meterme mucho en ese terreno porque les digo, no tengo mucha información. Pero sí, o sea, digamos que evaluó muchísimas perspectivas, muchísimos escenarios para poder llegar a estas predicciones, de las cuales al final una se cumplió. Otra cosa, por ejemplo, es que el titular ¿cómo les dije? De la delegación israelí en los Juegos Olímpicos, un señor de nombre Shmuel Lalkin, nuevamente, perdón si lo pronuncio mal, desde antes de que los atletas llegaran a Alemania, externó con el país su preocupación de que algo pudiera salir mal, porque pues ahora sí que vieron dónde se iban a alojar, ¿no? Era un complejo afuera de la Villa Olímpica, separado por la reja de 2 metros, o sea, estaba como en los alrededores de la villa, ¿no? Lo que les decía. Entonces, iban a estar como que medio aislados, ¿no? Entonces dijo, güey, es que me preocupa que le puedan hacer algo a mis atletas y a mí, ¿sabes? Y Alemania, bien fresco, dijo, no te preocupes, les vamos a poner seguridad, tú tranqui. Y pues ya vimos cómo acabó. Ahora, si esto no es suficiente como para que los que nos estén escuchando sientan coraje, si es que no conocían este acontecimiento, sientan coraje de lo mal que se llevó todo este proceso por el desenlace, ustedes dirán, bueno, pero por lo menos 5 de estas personas fallecieron y otros 3, pues fueron capturados, ¿no? Pues, ¿qué creen? Para ponerle, Sale para a la echarle herida. limón a la herida, resulta que estos hombres fueron liberados poco tiempo después. Pues lo que pasó es que otro grupo de terroristas del mismo grupo, del mismo, de los mismos de Septiembre Negro, si no mal recuerdo, Ujú. secuestraron un avión. Hasta donde tengo entendido, estos 3 presos estaban pues en Alemania, secuestran el avión. No tengo datos exactos de qué avión era, de si era comercial. El chiste es que secuestran un avión y entonces piden como moneda de cambio o piden como rescate para soltarlo a estos 3 miembros de Septiembre Negro que ya habían sido capturados. Y el gobierno alemán no lo piensa 2 veces y lo suelta, De hecho, creo que ni los lo libera. consultó con Israel, ¿verdad? Es que ese es el problema. Entonces, hasta donde tengo entendido, los libera, estos se van a un avión creo, es que lo siento, o sea, de repente entre algunos nombres de lugares, de ubicaciones, yo me confundo. Creo que llegan a Líbano, estos 3 hombres llegan siendo recibidos como héroes y entonces el gobierno de Israel se entera y dice, no, a ver, espérate, ¿qué está pasando? O sea, los tenías y los liberaste sin consultármelo a mí. Entonces, eh, fíjense cómo estuvo la situación. O sea, igual y esto ya no tiene tanto que ver con el acontecimiento principal que fue la captura y asesinato de estos 11 Atletas. deportistas, de estos 11 atletas. Pero digamos que fue Pero como fíjense, pero represalia. para que tengan como referencia, vean cómo soltó un efecto dominó, una bola de nieve. Después de que estos 3 hombres fueran puestos en libertad y llegaran a un lugar seguro y el gobierno de Israel se enterara, el gobierno de Israel creó un proyecto, digamos que secreto, eh, creo que se le denominó algo así como la cólera de Dios o el cólera de Dios, algo así, que consistía en poner designar a varios agentes secretos a matar a estos objetivos palestinos que creían que podían ser, digamos que riesgosos para la nación. Y entonces en secreto iban buscándolos en diferentes partes del mundo. Si no mal recuerdo, eran 5 equipos los que estaban participando en este proyecto, o sea, 5 equipos divididos en todo el mundo buscando a estos objetivos y matándolos, ¿no? Ahora ustedes dirán, pues al final los palestinos son terroristas y tal, ¿no? O sea, sí, pero Israel volvió a cometer muchos errores. Desde autos bomba que mataron a víctimas inocentes
hasta agentes que confundieron el objetivo y mataron a un mesero, creo era, marroquí, enfrente de su esposa embarazada. O sea, estos equipos cometieron varios errores O buscando s- sus objetivos palestinos. o sea, Se Israel llevaron tampoco sale a bien varios librado. civiles entre las patas. Y cuando el gobierno de un país los culpaba de asesinato, obviamente, como se esperaba, el gobierno israelí dijo, no, yo no los conozco, actuaron por cuenta propia, ¿sabes? Y ya después, por alguna razón, estos miembros de estos grupos secretos serán puestos en libertad. Entonces, toda esta situación soltó como un efecto dominó que sí empezó con estos 11 atletas y es prácticamente lo más lamentable. Sin embargo, puedes ver aquí cómo las medidas que se han tomado no son no, es que no puedo decir no son las mejores. O sea, es que fueron de lo peor Malas. las medidas. Desde el principio, o sea, todo lo que se pudo haber evitado y no se hizo. Hoy en día, si no mal recuerdo, se cree que, o se tiene entendido, por ahí leí que uno de estos tres miembros que participaron en el atentado, en el ataque inicial, murió de un infarto. Otro también está muerto, no recuerdo por qué. Creo que sí fue alcanzado por uno de estos grupos de Israel. Y un tercero se dice que estaba escondido, que seguía vivo y que incluso fue entrevistado para una especie de documental, reportaje de no sé qué. O sea, no sé si hoy en día siga vivo, pero se dice que sobrevivió mucho tiempo. O sea, entonces, al final, no todos los responsables tuvieron su castigo, digámoslo así, pagaron su crimen. Alemania no actuó de la mejor forma, actuó de una forma muy mala, de hecho. El periodismo también, este, digamos que puso su piedrita para que todo esto saliera mal. Y pues, ¿qué te digo? O sea, esto fue algo así como una ley de Murphy, pero Muy cabrona. muy cabrona, porque si algo puede salir mal, va a salir mal, le salió mal y todavía empeoró aún más. Sí, o sea, imagínense, esto es como un what if de qué pasaría si todos los involucrados en una situación de rehenes actuaran de la peor manera posible. Exactamente. Ah, y todavía por ahí, si quieren saber, sí, las Olimpiadas siguieron después de esto. Les vale Muchas más. delegaciones, muchos países dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor cancelen las Olimpiadas, o sea, porque dado esto que acaban de matar a los atletas de Israel y... No, las Olimpiadas siguieron. Entonces, este, no sé, da como, o sea, como que te da un mal sabor de boca, ¿sabes? Te da un poco te da coraje. Sí. Es que les decimos, o sea, por donde lo veas es una situación lamentable. O sea, uno, imagínense, si uno que años después lo está escuchando siente como ese nudo en la garganta de es que ¿por qué la cagaron tan feo? Imagínense, por ejemplo, lo que sintió Ciber, el vato que les predijo el escenario y que de haberle hecho caso pudo haber evitado las muertes de estos atletas. Imagínense, por ejemplo, cómo se pudieron sentir los sobrevivientes del atentado, los 9 atletas que sobrevivieron, cómo se sintieron los demás países al ver las acciones de Alemania y también las acciones de Israel, porque repetimos, Israel tampoco actuó bien. La verdad es que aquí nadie actuó bien, nadie actuó bien. Por obvias razones, los ataques terroristas no son una buena acción. Este, el cómo respondió Israel es todavía peor. La poca seguridad de Alemania fue un fiasco. Es una situación que te deja como ese nudo en la garganta, ¿no? Que dices, vato, o sea, pudiste haberlo evitado, pudiste haber evitado muertes de inocentes, pudiste Mira, por haber... lo menos esperemos que para futuras ocasiones esto quede como un expediente de lo que no se debe hacer, ¿sabes? O sea, sí como aprender de tus errores. Estos errores costaron 11 vidas de atletas, una vida de un agente y 5 vidas de terroristas.
pero al final es un error del que puedes, no sé, sacar Aprender. una mejor estrategia. Entonces es como decir, es ver lo que no tienes que hacer. Digo, al final de cuentas, pues esto es mucho, incluso así llegan a describir la historia, ¿no? Como un estudio del pasado para no repetir los mismos errores. Es eso, a final de cuentas. Fue un hecho muy desafortunado, pero esperemos que al menos así, que de ahí sirva, que puedan aprender para no cagarla igual otra vez. Si es que le vuelven a dar a Alemania otra sede. No me acuerdo en este momento si tuvo otra después de Múnich. Creo que no, ¿sí? La verdad, yo tampoco recuerdo No, de ese dato. no me sorprendería si no la tuvo. Casi estoy seguro que no, pero bueno. Y también a los demás países, ¿no? Ver lo que no tienen que hacer. Es que, pobre Alemania, güey. O sea, intenta hacer algo bien y la caga. Pobres alemanes, güey. O sea, es que como que está salado, están salados, ¿no? O sea, Ajá, tienen muchas manchas en su historia. inician la Primera Guerra Mundial, pierden. Inician la Segunda, pierden. Quieren limpiar su imagen por la Segunda Guerra Mundial, la cagan. Digamos que en la historia a Alemania no le ha ido muy bien. Esperemos que se pueda aprender de eso. Sí, en fin. Pues no sé si tú tengas algo más que agregar o ya puedas dar esto por concluido, por finiquitado. Pues sí, yo por el momento me quedé con ese coraje, con ese mal sabor de boca, pero es todo. Sí, no sé, vayan a ver fotos de gatitos o de perritos si es que, para que se les baje el coraje, ¿no? Y la O si frustración tienen curiosidad, investiguen más, pero pues también. ya les digo que lo que van a encontrar no es grato. Exacto. Les traeríamos datos de animalitos, pero pues ya nos ganó Leyendas Legendarias. Y no tenemos a un borre aquí. Yo creo que voy a convencer a una Afá. estudiante de biología que Ah, tenemos por ahí, ah, o a alguno de mis amigos, para que nos dé unos datos así como que nos ayuden a digerir un poco más este ándale, tipo de va, cosas. que le entren, que le entren. Este, no, nos servirían a lo mejor para algunos temas de los que tenemos pensados, ¿no? A lo mejor nos hubiera servido con los ustachas, los que inventaron las carnitas. Este, Pero bueno, pues sí, entonces sería todo por hoy. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como @podcast o de ignorancia y otros males. Igual también nos pueden encontrar, ya saben, por la Ouija, Paloma Mensajera, señales de humo, este, por telepatía, igual en Spotify, Anchor, Apple Podcast y todas las plataformas que siempre se me olvidan y les ponemos en la descripción. Ahí nos pueden ir a escuchar y visitar. Igual aquí en YouTube, en todos lados como de ignorancia y otros males. En cuanto tengamos ingresos, esperen el café de ignorancia y otros humos, el café fumadero. No sé si tú quieras añadir algo más. no, esto, bueno, sí, una cosa, o sea, también no se les olvide que no son, sabemos que no son muchos los que nos escuchan. Nos gustaría tener un poco más de alcance, pero pues vamos empezando, entonces es obvio que vamos a estar así. Sin embargo, si alguno de los que nos escuchan tiene algún tema que quiera sugerir, algo que le parezca interesante o que crea que sea algo de lo que se tiene que hablar referente a la historia o alguno de los temas que tratamos aquí, siéntase con la libertad de comentarlo. Es correcto. Se lo agradeceremos mucho. Y va a tener un lugar muy especial en nuestros corazones. Este, pues sí, creo que ya es todo, ya saben, ahí nos pueden buscar, nos pueden escuchar. Nos estaremos escuchando la siguiente semana con el siguiente tema de este mes de Juegos Olímpicos. Y ya se lo saben, todos somos ignorantes y el conocimiento se construye en conjunto. Chao.